Hola a todos. Hoy vamos a continuar con el curso. El tema que les voy a mandar hoy es sobre existencia de máximos y mínimos en funciones definidas sobre espacios métricos. Para eso vamos a usar el, este resultado de que si la función es continua y está definida sobre un compacto, entonces alcanza sus valores máximos y mínimos, una cosa que vimos un poquito del desarrollo histórico en el video anterior. Y empezamos. Ok, entonces vamos a ver máximos y mínimos, existencia de máximos y mínimos para funciones continuas en espacios métricos. Entonces la definición: vamos a decir que f alcanza su mínimo en un espacio métrico X si existe un punto en el espacio tal que la función aplicada a ese punto es menor que cualquier otro valor obtenido para cualquier punto en el espacio, y un máximo si esta otra condición se da. El punto x0 se llama mínimo y el x1 máximo, ¿no? Entonces un ejemplo es que la función arcotangente definida de R en R está acotada inferior y superiormente, pero jamás alcanza su mínimo ni su máximo, ¿no? O sea, tiene sus asíntotas horizontales, pero jamás va a tocar los máximos y los mínimos, ¿no? Una función que sí alcanza el máximo pues es la parábola, o el mínimo cuando está volteada, ¿no? Ahora, en un espacio métrico compacto y no vacío, compacto como la definición que dimos en el primer video, una función continua va a alcanzar su mínimo y su máximo, es decir, sus valores extremos en ese mismo conjunto compacto. La prueba es sencilla. Tomamos la imagen de K. La imagen de K es acotado en R, y como no es vacío, se tiene, vamos a tomar el ínfimo de las z en K, tal que de las f de z, tal que z está en K. Ahora escogemos una z sub K en K, de tal forma que está entre el ínfimo y el ínfimo más 1 sobre K. Eso para cualquier K en N. ¿Eso por qué se va a cumplir? Por la propiedad arquimidiana de los números reales. Ahora, como K es compacto, entonces la sucesión de las zetas K contiene una subsucesión ZKJ que converge a un punto, llamémosle Z0, en el compacto K. Como F es continua, se tiene que cuando aplicamos F a la sucesión, pues se porta bien con los límites, ¿no? Entonces F de ZKJ va a tender hacia F de Z0 en R. Se sigue que el ínfimo, que no es más que el límite cuando J tiende a infinito de ZKJ, pues va a ser F de Z0, es decir, el Z0 va a ser el mínimo de F, y de manera análoga podemos probar que F alcanza el máximo en K con la propiedad del supremo. El corolario de esto es que si K es no vacío y es cerrado y acotado en Rn, entonces cualquier función continua de K en R va a alcanzar su máximo y su mínimo en K, lo cual se sigue de todos los teoremas que hemos visto hasta ahorita. Ahora, esta es importante, es una cosa que habíamos mencionado en algún momento, pero que habíamos quedado debiendo la demostración. El teorema dice que cualesquiera dos normas en un espacio vectorial de dimensión finita son equivalentes. Entonces vamos a tener, si recuerdan bien, para que dos normas sean equivalentes, necesitamos que sus
métricas asociadas sean equivalentes, y para ello es necesario construir una función que sea Lipschitz continua de los dos lados. Entonces, tenemos un espacio vectorial de dimensión finita y tomamos una base de ese espacio. Entonces, cualquier vector en ese espacio, pues lo podemos escribir en términos de la base, y estos componentes pues son números reales, ¿no? Estos XY que están con los componentes, ¿no? La norma, definimos una norma estrellita como la suma esta. Es fácil probar que esa es una norma en el espacio vectorial B, y B estrellita va a ser el espacio B con esa norma, ¿no? La función phi de Rn en B dada por phi de x1 hasta xn va a ser el vector asociado a estos números. Es una isometría con esta norma. Para convencernos de eso, basta ver que si medimos con la métrica euclidiana en Rn la distancia entre dos puntos en Rn, y luego aplicamos a esos puntos la función phi, pues básicamente es tomar la métrica asociada a la norma estrellita en el espacio B de los dos vectores que estamos construyendo con la función phi, ¿no? El conjunto S, vamos a llamarle S al conjunto de las B's en V, tales que la norma de B es igual a 1. Es decir, esta es la esfera centrada, la esfera en B centrada en el 0, ¿no? La esfera unitaria. Y claramente S la podemos escribir como la imagen bajo phi de la esfera unitaria en Rn. Ahora, la esfera unitaria en Rn es un conjunto cerrado y acotado, ¿no? Acotado, si damos una esfera de cualquier otro radio mayor que 1, entonces está acotada, ¿no? Es la prueba de que está acotada, y es cerrado porque si tomamos cualquier punto es un punto límite del conjunto, ¿no? Es decir, agarramos cualquier bola de cualquier radio y esa va a contener un punto de la esfera, siempre para cualquier radio, ¿no? Entonces, el conjunto S en V con la norma definida por la estrellita esa que habíamos escrito es un conjunto compacto, porque la phi es continua, ¿no? Ahora, la norma, vamos a agarrar cualquier otra norma en V y vamos a probar la afirmación del teorema, y bastará ver que son normas equivalentes, ¿no? Entonces tomamos E1, la norma del vector EI de las EIs, ¿no? Ahora, usando la desigualdad del triángulo para esa norma y la desigualdad de Holder en Rn, tomando P y Q igual a 2, obtenemos la siguiente desigualdad, ¿no? Por acá anda Holder, ¿no? Y esto es menor o igual, es decir, la norma AB va a ser menor o igual que C1 por la norma estrellita de B, ¿no? Usando Holder. Eso para cualquier B en B. Es decir, la función esta
es Lipschitz continua de B estrellita en R, ¿no? Porque tenemos esta condición, ¿no? Que W menos B norma es menor o igual que C1 por la norma estrellita de W menos B. Entonces existe B0 en la esfera de B, tal que la norma B0 es menor o igual que la norma de B para cualquier B en la esfera. Es decir, si agarramos C2 igual a la norma de B0, que no es más que esta cosa de aquí, la norma de B sobre la norma estrellita de B, tenemos que el C2 por la norma estrellita de B es menor o igual que la norma de B para cualquier B en B. Así que también tenemos que la norma estrellita pues va a ser de Lipschitz, y por lo tanto las desigualdades van a asegurar que las normas estas son equivalentes, es decir, las métricas asociadas son equivalencias en B. Vamos a ver esta observación. Si denotamos como C0 de X a Y las funciones continuas que van de X a Y, y K es un espacio métrico compacto, entonces las funciones continuas de K a Y están contenidas en el espacio de funciones acotadas, ¿no? Que le habíamos llamado B chistosa de K en Y. Podemos darle a las funciones continuas la métrica uniforme que ya habíamos discutido en clase, la métrica del supremo, y observemos entonces que si phi y psi son funciones continuas de un compacto en un métrico, entonces la función f que va de K en R dada por la métrica en el espacio Y de phi de X a psi de X va a ser una función continua. Es decir, si medimos la métrica en R, es decir, el valor absoluto de f de X a f de algún punto cercano f de X0, entonces van a ser también cercanas f de X con f de X0, ¿no? Ahora, si K es compacto y no vacío, esta función, la distancia entre phi y psi, alcanza su máximo en el compacto y en consecuencia la métrica uniforme se expresa con el máximo en el compacto, ¿no? Es decir, el supremo va a coincidir con el máximo en este caso. Y con eso terminamos la discusión sobre máximos y mínimos. En el siguiente video vamos a ver dos conceptos, que es una continuidad débil y la continuidad uniforme, que va a ser importante en las siguientes partes que vamos a estar revisando en el curso. Entonces nos vemos en el siguiente video.